Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Soy Mariano Utín, alias El Materialista. En el envío de hoy vamos a tener a un invitado especial, con el cual tuvimos una charla muy amena hace un par de días atrás. Él es el amigo y compañero Carlos Rank, docente universitario de la Universidad Nacional de Río Cuarto de Córdoba, veterinario de profesión, militante de ATE, militante popular, escritor y un agudo pensador que abarca sobre todo la cuestión de la lucha de clases en el marco de la dialéctica de estados e imperios. Eh, con Carlos estuvimos charlando acerca de los acontecimientos que se desencadenaron esta semana pasada, ¿no? Hace poco menos, decía, de una semana, Trump, que preside la principal potencia mundial imperial anglocapitalista, ha gatillado un terremoto geopolítico y económico como no se veía desde la crisis del petróleo de la década del 70 del siglo pasado. Con este tipo de medidas económicas, a que acusan obviamente de proteccionistas, una serie de aranceles, ha reconfigurado realmente las reglas de juego del libre mercado que estuvieron vigentes por lo menos los últimos 30 años. En ese marco, la charla con Carlos se va a centrar en intentar vislumbrar qué posibles consecuencias tendrá en el corto y mediano plazo estas medidas de Trump y cómo va a afectar eso a las economías de las distintas naciones políticas. Pero sobre todo, cómo va a impactar, o cómo van a impactar, mejor dicho, estas medidas en nuestra Argentina y en nuestra clase trabajadora. Y a partir de esto, pensamos conjuntamente con Carlos cuáles podrían ser las distintas alternativas de los trabajadores argentinos en este marco de situación. Así que sin más preámbulos, vamos a la presentación y enseguida los dejo con la charla. Soy materialista, no me dejo engañar por las ilusiones idealistas que quieren ocultar la realidad concreta, plural, dialéctica e histórica. Por eso me censuran cuando escuchan mi retórica. No me conformo con saber, porque quiero transformar el mundo que me rodea. Voy a emancipar a los pueblos oprimidos, a las naciones sin estado, a los trabajadores explotados, a los marginados. Para eso mi filosofía es crítica. Escucha, libertario, que aplastará la realidad política. La teoría y praxis es condición sine qua non, como decía Lenin, para que haya revolución. La realidad material les golpeará en la cara a los que viven en la nube y no ven la verdad clara, a los que se creen superiores y desprecian al obrero, a los que explotan al pueblo y se llenan el sombrero. La realidad material les golpeará en la cara a los que viven en la nube y no ven la verdad clara, a los que se creen superiores y desprecian al obrero, a los que explotan al pueblo y se llenan el sombrero. Forjemos la unidad, es la patria quien nos llama. Forjemos la unidad, es la patria quien nos llama. Forjemos la unidad, es la patria quien nos llama. Iberofonía y socialismo, carajo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia o teleaudiencia de la Nación Civilización Iberófona que se encuentre en los 5 continentes. Esto va a ser una emisión de un programa especial. Tenemos un invitado especial hoy, un compatriota de la Patria Chica, aquí en la provincia vecina de Córdoba, nada más y nada menos que tenemos al compañero Carlos Rang. Él es docente universitario, escritor, pensador, publicó un libro muy interesante, que es este libro que vemos en pantalla aquí, Dialéctica de la Guerra Interimperialista, la estrategia de los pueblos. Sobre la temática de este libro es que vamos a charlar. Pero decía, Carlos tiene 56 años, es docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, provincia de Córdoba, es militante de ATE y él se considera a sí mismo
un militante de la clase trabajadora. Así que nada, buenas noches, Carlos, ¿cómo andás? Buenas noches, Mariano. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por esta presentación y bueno, eh, estar acá contigo compartiendo esta charla y con tu audiencia es un gran honor para mí porque tengo la suerte de conocerte personalmente y también conocerte acá por tu trabajo que haces de divulgación y bueno, tus planteos siempre son muy interesantes y bueno, más allá de la distancia que tenemos de provincia, eh, te considero un gran compañero, un gran camarada que podemos discutir y estar planteando cosas que puedan mejorar nuestras capacidades en la lucha. Carlos, ya sabes que el aprecio y la admiración es mutua. Realmente admiro mucho tu trabajo, tu desempeño, aparte que viene desde muchos años. Sos un laburante y un militante cabal. También he tenido el gusto y el honor de estar en tu casa, ser alojado en tu casa, conocer a tu hermosa familia. Así que nada, igual un beso grande también para tu familia, que seguramente después nos van a estar mirando. Así que nada, hechas las presentaciones, vamos a entrarle un poco a la temática del programa. Nos interesa hablar, obviamente, de lo que plantea el libro. Es imposible hablar enteramente de todo lo que plantea el libro, pero la cuestión central, eh, que, que está muy, muy bien pintada en el libro, muy bien desarrollada, son estas crisis que genera el capitalismo, sistema o modo de producción en el cual, para bien o para mal, estamos viviendo los contemporáneos, ¿no? Eh, ¿Cómo, vamos a intentar, Carlos, hacer un poco un resumen de las líneas generales, las líneas principales del libro? Y me interesaba preguntarte en primera instancia, ¿cómo ves vos eh, ante la coyuntura internacional de cómo se va manifestando hoy por hoy esa coyuntura internacional con este mundo que parece que se está reacomodando, reconfigurando, ¿no? Pasamos de esta unipolaridad que reinó durante 20 años a partir de la hegemonía del imperio anglocapitalista norteamericano, eh, que prácticamente reinó a partir de la implosión de la Unión Soviética hasta hoy. Eh, Tenemos el antecedente de hace un par de días atrás de las nuevas medidas de Trump que un poco determinan o decretan esta finalización de la globalización como la conocíamos, en donde hay una aceptación expresa de que hay dos jugadores más, por lo menos en la cancha, sobre todo un jugador grande, que es la República Popular China, que es el otro gran rival, o sea, el gran rival, o el verdaderamente el gran rival, que hoy por hoy se atreve a desafiar en todas las áreas a este hegemón norteamericano, que hasta hace poco no tenía contrincante, pero a la vez se cuela también Rusia como potencia militar, como una superpotencia militar, y ahí está también la India con lo suyo. Eh, Carlos, cuando vos planteás esto de la dialéctica de la guerra interimperialista dentro del capitalismo, eh, ¿cuál es el eje central en que discurre el capitalismo? ¿Cuál es su lógica? ¿Y por qué nos da estas crisis que vos también relatás en el libro? Sí, como vos bien decís, eh, estamos en una situación mundial con una coyuntura eh, que es una gran, yo diría, una policrisis, donde se encuentran eh, varias aristas que se están desarrollando en este momento, donde vemos que el capitalismo, en su prepotencia de la mercancía, de la imposición de la mercancía, está generando
cada vez más conflictos a nivel internacional y sobre todo generando una reconfiguración global del mundo donde estamos viendo cómo las potencias históricamente hegemónicas entraron en una transición y un declive. Y bueno, y vemos la aparición de nuevos actores que empiezan a emerger y empiezan a desafiar a el viejo imperialismo que se desarrolló sobre todo en el siglo XX y hoy en el siglo XXI se encuentra totalmente cuestionado y se cuestiona todo el orden que impuso eh, el imperio angloamericano a partir de Bretton Woods y bueno, se empieza a cuestionar y hay una disputa internacional eh, por quién impone la moneda, es decir, quién pone el patrón de medida, es decir, cuál es el patrón de medida que va a regir. Hay una disputa internacional eh, en el marco de la discusión de los sectores estratégicos, es decir, en los sectores uno de la tecnología estratégica, sobre todo en la parte de la inteligencia artificial, el tema de la discusión de las comunicaciones 5G, 6G, el tema de la computación cuántica. Después, por otro lado, hay una disputa por los territorios y los recursos críticos que se encuentran enclavados en algunos lugares del mundo, donde que se lo quiere el imperialismo rapiñar y hay otros sectores que no quieren que eso quede en manos de algunos del viejo imperialismo. Entonces, también vemos que esa crisis lleva a que eh, empiece a haber secuelas que se ven en la circulación de las mercancías también, por ejemplo, por dónde circulan y cómo circulan, y entonces vemos conflictos también, no solo territoriales, sino conflictos por dónde circulan las mercancías, y ahí lo estamos viendo el papel que están jugando en Yemen los hutíes, que están todos los días eh, atacando a las fuerzas imperialistas que quieren controlar el Mar Rojo y la circulación de mercancías que llegan sobre todo al Estado de Israel en el conflicto este que está teniendo con la resistencia en Palestina. Y bueno, y después tenemos la gran guerra que se está dando, que es una guerra entre la OTAN, por un lado, y la guerra contra Rusia, es decir, la OTAN, y con una llegada ahora nuevamente de un presidente a la Casa Blanca de Estados Unidos que tiene un proyecto contrario a los intereses más globales, es decir, y quiere recuperar el viejo imperialismo o un proyecto más industrial y una América para los americanos, donde entonces desata una guerra comercial, una guerra de moneda, una guerra de aranceles para tratar de que volver a ser un país industrial donde hace una alianza en general con los sectores de la industria nacional norteamericana y hasta con unos sindicatos. Esto genera una crisis más grave a, a la crisis que tiene el capitalismo en su forma y en su lógica, que, que esa crisis que tiene el capitalismo son inherentes a su forma contradictoria, es decir, la forma de cómo expropia, cómo produce y cómo, es decir, expropian unos pocos y muchos no pueden acceder a los recursos. Bueno, esa es una contradicción y bueno, y de los años 70 vemos que el capitalismo ha perdido en esto eh, muchas, mucha rentabilidad. Y el factor de la rentabilidad ha hecho que el capitalismo
se vaya transformando. Es decir, el capitalismo no es el mismo capitalismo del siglo XX, del principio del siglo XX, el capitalismo que estamos viendo en el siglo XXI, porque el capitalismo del siglo XX, que se basaba en su unidad económica, era la fábrica, las manufacturas, la industria, eh, con sus sucesivas crisis, producto de, eh, de, no, de tener que invertir cada vez más en la guerra económica, en la competencia por las mercancías con otros capitales, eh, va haciendo que la inversión sea cada vez más grande y la rentabilidad cada vez más chica, a lo que Karl Marx llamó a esto eh, la ley de la tasa decreciente de la ganancia, donde tendencialmente la ganancia del capital a partir de los 70 viene en caída libre, es decir, viene cayendo, y bueno, y el capital buscando formas de contrarrestar, y esto es lo que estamos viendo ahora. Para contrarrestar, utiliza eh, la, el colonialismo, el imperialismo, usa la rapiña de los recursos naturales, usa distintos mecanismos para tratar de evitar esa caída. Y uno de los principales mecanismos que tiene para intentar no caer en esta trampa de la caída de la tasa decreciente de la ganancia es retirándose directamente de la forma más productiva del capital y entrar a formas más ficticias, es decir, invirtiendo en papeles, en bonos y en deuda, y endeudando, empapelando al mundo, y bueno, y creando grandes burbujas financieras que van afectando cada vez más a la economía real, es decir, cada vez se hace más un capitalismo cada vez más improductivo, ya sea por ir a los conflictos bélicos donde producen armas y que eso no es un capital productivo tampoco, que es un capital que se quema, y el tema del capital ficticio, buscando poner tasas de interés a bajo interés, es decir, tasas a cero interés, para que los capitalistas tomen los créditos y se recompren sus propias acciones y alimenten la burbuja financiera, ya sean estas inmobiliarias como las que vimos, las .com, o las ahora como la burbuja que se está armando con el tema de la inteligencia artificial a partir de la salida de una nueva tecnología, de una nueva inteligencia artificial de bajo costo producida por China, como es el DeepSeek, y donde Estados Unidos, las empresas norteamericanas de inteligencia artificial, habían invertido millones y millones en grandes burbujas, y China demuestra que con baja inversión puede producir una tecnología mucho más eficiente y mucho más importante. Esto es lo que está generando toda esta disputa global que yo describo como una guerra de una dialéctica interimperialista, donde hay muchos actores en juego, por eso a veces esta disputa que muchos llaman el unipolarismo versus el multipolarismo, yo a veces eh, no soy muy, si bien utilizo en términos generales, a veces esta disputa no permite ver una idea más vertical, sino que es una idea más horizontal de países entre estados, naciones, y no deja ver mucho el tema de la disputa de las clases beligerantes dentro del sistema. Es decir, cómo es el papel que juega la clase trabajadora en estas disputas generales que se dan a nivel global. Y eso lo vamos viendo en la misma Norteamérica, que hoy, por ejemplo, en Boston hubo una gran movilización en contra de los aranceles que está proponiendo Trump, y el tema de la quita de recursos para las ayudas sociales,
para la salud pública y para distintas áreas. Y bueno, y eso, si uno mira la mirada con una mirada horizontal de unipolarismo y multipolarismo y solo ve países y estados monolíticos, no ve las luchas adentro de los mismos países y la lucha de clases queda subsumida a un segundo plano. Por eso yo a Sí, veces no utilizo el multipolarismo, unipolarismo eh, como, eh, como método para analizar. sí, está claro, Carlos, que hablar simplemente de enfrentamiento entre naciones es un poco hacer el juego a esta especie de nacionalismo burgués, ¿no? De decir, bueno, somos naciones como si fuéramos bloques homogéneos, nacionales, pero eso esconde un poco la dialéctica de clases o la lucha de clases, ¿no? Al interior de cada nación. Y como esas luchas de clases también es una lucha interclases, porque hay bloques o sea, dentro del mismo bloque de clase dominante hay fracciones, muchas veces enfrentadas entre sí, incluso a muerte. Digo, se expresa en Estados Unidos, en el bloque de clases dominantes imperialista, hay una fracción que es bien proindustrialista, digamos, que quiere volver al pasado, ¿no? Quiere retrotraer esas mismas relaciones de producción industriales, ¿no? Recuperar aquella otrora Estados Unidos industrial pujante, mientras que hay otra fracción que es la del capital financiarizado, internacionalizado, que está en pugna y que se expresan políticamente a grandes rasgos en el Partido Demócrata, la fracción o la oligarquía financiera más mundializada o globalista, y por otro lado se expresa esa burguesía más industrialista, la vieja usanza, ¿no? Con la General Motors y Detroit como símbolo de aquella Estados Unidos otrora industrial. Un poco lo que quiere hacer Trump es recuperar esto a través de los aranceles, diciéndole a las compañías capitalistas norteamericanas que se deslocalizaron y que fueron a lugares hace 25, 30 años atrás, que le ofrecían mejores condiciones para generar su plusvalía, para generar su reproducción de capital. Ahora les dice, vénganse acá, si no, va a haber el castigo del arancel. Si ustedes vuelven a traer sus capitales, sus fábricas a Estados Unidos, no les vamos a cobrar aranceles y es más, le vamos a dar apoyos gubernamentales, etcétera, como le dieron a estos proyectos de inteligencia artificial, que le dieron cerca de, bueno, varios miles de millones de dólares, cuando los Corredores. chinos, sí, cuando los chinos de DeepSeek, con una pyme de 25 millones de dólares, sacudieron el tablero. Sí, es Eh, así. Yo ahí en el libro, en gran parte del libro, describo esa disputa que vos estás nombrando y yo defino ahí que el capitalismo a partir del año 1999, 1900, el 2000 ahí, empieza a ser un proceso de deslocalización del capital, ¿eh? Y yo hago una distinción entre capital multinacional y capital transnacional ahí, donde la multinacional se asienta en los países, en un país central y tiene sus casas matrices en distintos países, a diferencia de la transnacional, que es un capital que a través de la terciarización, el uso de proveedores y la deslocalización, y a través de los mecanismos, sobre todo más financiero, tiene asientos más transnacionales, es decir, se asentaron muchas de esas, como vos bien planteaste, donde podían extraer mayor plusvalía o mayor ganancia y que no tenían ninguna restricción, ya sea ambiental, ninguno, que no tenían muchas restricciones y se fueron al sudeste asiático, se fueron a México, se vinieron a Brasil, algunas vinieron a Argentina, otras a otros países, y ahora Trump quiere que vuelva porque tiene todo. Estados Unidos se quedó con la producción solamente armamentística y con la producción de servicios y con la cuestión financiera y con el dólar como moneda. Puesto ahora el dólar en cuestión con el armado de los BRICS ampliado y con el intercambio de moneda y con respaldo en algo material, sobre todo el oro, que se está recuperando nuevamente, que sea el centro de la paridad mundial, es decir, que esté respaldado la moneda con un activo físico,
eh, Estados Unidos entró en problemas. Por eso ahora Trump quiere retrotraer el mundo hacia atrás, porque él representa a un proyecto oligárquico, pero oligárquico industrial. Él es un multimillonario, pero no representa a los intereses de los bancos globales, ni de los grandes fondos de inversión, ni de las grandes plataformas digitales que están localizadas en distintos lugares del mundo. Entonces, trata con esta medida de aranceles a ver si puede rescatar a Estados Unidos para que Estados Unidos vuelva a ser una potencia. Pero esto ya está demostrando que Estados Unidos ya no es la gran potencia mundial de otro momento que podía poner las condiciones e imponer las condiciones a todo el mundo. Ahora China contestó poniéndole aranceles a la cuestión energética, la cuestión de las empresas energéticas y al tema del agro chino, al agro norteamericano. Entonces, bueno, esto ya vimos que la otra vez no, en el primer mandato no le salió muy bien a Trump y no pudo hacer que vuelvan las empresas a decir, porque la lógica del capital, eh, el capital es, su lógica es obtener cada vez más ganancias, no es que es su lógica nacional de la bandera y de venir a hacer negocios a su nación. El capital no tiene nación, no tiene nacionalidad, sino que tiene la intención de obtener ganancia y ganancia como sea, en un mundo que la ganancia es cada vez menor y la rentabilidad es cada vez menor, y en un capitalismo que está totalmente en crisis. Por eso, ahora muchas veces se ven obligados a ir a competir no solamente con esto que vemos que son las guerras económicas, las guerras financieras, como está pasando ahora con esta guerra de moneda, porque Trump plantea que quiere un dólar fuerte, pero también tiene que tener un dólar que sea competitivo para poder competir con las industrias, y tiene toda una contradicción ahí. Y después también tiene una contradicción general porque ha perdido la carrera eh, en varias áreas tecnológicas, como es la inteligencia artificial en este momento, como es las comunicaciones 5G, 6G, y bueno, y no puede poner, es decir, los tiempos sociales de producción, el tiempo social necesario para producir los bienes. China lo ha superado. Si el mismo Elon Musk tiene la empresa Tesla en China, y está BYD, que hace autos mucho más rápidos, mucho más económicos y mucho mejores que los autos eléctricos que hace Tesla. Ni te cuento lo que está pasando en Europa. Europa dejó de ser competitiva, la metieron en la guerra, cayó en la trampa, la hicieron pelear con el proveedor que tenía a su industria del gas barato norteamericano, ruso digo, para que pase a comprar el gas licuado norteamericano. Y bueno, y ahora Europa está sumido en una crisis general donde no queda, ya no puede competir en esta guerra entre las grandes potencias, ni siquiera puede discutir. Ahora quiere, como Trump está planteando una tregua, una paz entre Rusia y Ucrania, ellos están planteando que quieren seguir en la guerra porque quedan muy desdibujados en la competencia mundial, ya no compiten casi en ninguna de las áreas como lo habían hecho otrora, por ejemplo Alemania, que era un gran competidor con su industria eh, automotriz, con distintas industrias químicas, en distintos ámbitos tecnológicos, sobre todo industrias de aviones, donde producían y eran competitivos a nivel global. Ahora ya quedan afuera de esa competencia, arrastrados en la guerra de los globalistas de la OTAN y los que están en Davos, que empujaron a ir a una guerra que, bueno, que han perdido, lo han hecho los que perdieron ahí, los grandes perdedores, es aparte de los ucranianos que pusieron los muertos, van a perder parte del territorio,
van a perder parte de sus recursos. Los que perdieron también son los europeos de la Unión Europea. Sí, está claro que ha habido toda una reconfiguración estos últimos 5 años, por decirlo, en el esquema de poder mundial. Rusia, paradójicamente, ¿no? Ha emergido y está, creo, como sexta potencia económica o quinta, que ha sobrepasado a Alemania incluso, a Japón y a Alemania. Eh, o sea que todas las sanciones que le hicieron fueron en vano, al contrario, lo fortalecieron. Se fortaleció la alianza entre Rusia y China, cosa que Estados Unidos en algún momento quería divorciar a estos dos, porque obviamente no le conviene pelearse con ellos dos unidos. Sin embargo, el efecto paradojal generó que entre Rusia y China entendieran que o se unían o Estados Unidos iba a ir por separado por ellos. De hecho, tiene esas guerras proxies diseñadas Estados Unidos, ¿no? Los factores, el deep state, ¿no? El Estado profundo norteamericano tiene esas hipótesis. La Ucrania de China es Taiwán, eso está clarísimo. Van a intentar generar ahí esa conflictividad. Sin embargo, China está manteniendo la guerra en el plano tecnológico, comercial, aeroespacial, pero las últimas declaraciones de sus departamentos, digamos, de internacionales, ha dicho que ellos están dispuestos a ir a la guerra comercial, a la guerra tecnológica y a la guerra de cualquier tipo hasta el final, como diciéndole, advirtiendo a Estados Unidos, no queremos hacerlo, pero si ustedes quieren, nosotros estamos dispuestos y vamos a ir hasta el final. Con lo cual, eso se salió un poco de tono de las típicas declaraciones chinas, que son muy moderadas, muy medidas, muy sobrias en este sentido, y creo que se está dando, digamos, una fractura entre lo que era el mundo antes y lo que es hoy, y esas declaraciones mismas están representando otro tipo de relaciones de fuerzas o relaciones de poder. Digamos, hoy por hoy China está en condiciones de darle la batalla a Estados Unidos en todos los terrenos, incluso en el terreno militar, que se tiene, vos lo tenés bastante estudiado, porque aparte, me olvidé de decir de la presentación que Carlos es también parte de Claxo, ¿no? Si no me equivoco, y es una persona que ha estudiado muy bien la cuestión china, eh, con lo cual tiene conocimientos acerca de esto, y es cierto también que China está muy subestimado en términos militares, pero es un error subestimar a China en términos militares, porque si tiene la alta productividad social que tiene en términos comerciales, económicos, ¿por qué no la va a tener esa misma eficiencia productiva en términos militares, ¿no? ¿Qué, Así qué es. opinas a todo esto, Carlos? No, yo opino en lo que vos estás describiendo. Sí, es así. Las sanciones que le metieron a Rusia después de la guerra, lo único que hicieron generar la alianza estratégica integral entre China eh, y Rusia en todos los términos, es decir, una alianza que va desde lo energético hasta lo militar, es decir, una alianza que si bien van a intentar, porque esa, como vos lo planteaste, es la intentar dividir y romper esa alianza con alguna zanahoria, que ahora lo intentan eh, hacer con Rusia, pero Rusia no sabe que no puede romper la alianza con China porque va a quedar en un término separado, se los comen a los dos juntos. Entonces, han profundizado la alianza y no solamente con China, sino que también con otros países como Irán, ¿eh? Que es un país importante y que tiene, si bien es una potencia media, tiene cuestiones importantes. Bueno, y también Rusia ha hecho alianza con Corea del Norte fuertemente, tiene una alianza estratégica ahí que hace que, bueno, que Rusia se ubique ahora como una potencia de eh, no de primer nivel, pero una potencia importante en la parte bélica y en la cuestión de los recursos energéticos, y sumado esto con las alianzas que generó,
es un actor clave. Pero como vos planteás, el que es el actor, que es el primer actor en la contradicción, vendría a decir principal, está China. China, porque China no solamente es una gran potencia a nivel de lo que hablamos recién, de las tecnologías de punta, también está desarrollando tecnología militar. Ha alargado en, en buques eh, con capacidad, con portaaviones de sus astilleros. Ha alargado buques que están en capacidad de hacer frente a cualquier buque de guerra norteamericano. También ha desarrollado misiles hipersónicos. Está desarrollando toda una tecnología espacial para la guerra satelital, para poder poner en silencio y apagar, si quiere, al mundo occidental. Entonces, es un actor de temer. Y como vos planteaba, el discurso chino siempre es un discurso medido de coexistencia pacífica, como lo tiene en su carta de presentación. Ellos buscan, plantean un destino de humanidad compartido, están planteando cuestiones que son la armonía entre los países, invitando a todo el mundo a ganar, ganar, pero hay una cosa que no pueden permitir. Ellos, a Taiwán es parte de su territorio y más allá que en 1949 ahí se hayan metido los nacionalistas, eh, pero es territorio y parte crucial y no van a permitir que ese territorio sea separado de China. Y por eso están dispuestos a ir en cualquier momento tratando de ponerse a la altura con el discurso, un discurso con un tono más fuerte, para que ninguno quiera inmiscuir. Y como vos bien planteaste, eh, me parece que la estrategia imperialista va por ahí, es decir, la Ucrania allá del Pacífico es Taiwán, es decir, ese es el nuevo frente de guerra que quieren llevar. Como tenemos el frente en Medio Oriente, tenemos un frente en Europa y tenemos el frente allá en el Pacífico. Por eso yo creo que China eh, es un actor sumamente importante y aparte es importante porque de 1949 para acá, ahí en China está conducido por un partido comunista. Y que conduzca un partido comunista y con la decisión, y han tenido distintas políticas en estos últimos años, y hemos visto de la parte de la modernización de China y cómo fue avanzando y cómo aplican el marxismo, el leninismo, los chinos, y cómo manejan el tema de las fuerzas productivas, el desarrollo de cómo desarrollar y permitir que se desarrolle una burguesía, pero una burguesía que no tiene poder político ni tiene control sobre el partido, hace que China sea un país que tiene capacidades para plantear alternativas a todo el mundo. Y esto de la ruta de la seda, que largó en el 2013, que se van sumando cada vez más países, el Banco de Infraestructura Asiática, son ejemplos de que China tiene un proyecto civilizatorio para nivel mundial y para nivel global. Y está dispuesto a, si bien ellos buscan de la forma pacífica, pero no son aquellos que se van a quedar de brazos cruzados si son ofendidos o atacados por el imperialismo anglosajón. Teniendo esta oportunidad teniéndote a vos, ¿no? La oportunidad de tenerte a vos y que sé que sos un estudioso también del tema chino, eh, te quiero hacer un par de dos preguntas, básicamente. Se compara mucho el proceso chino con el peronismo, ¿no? Se compara en términos de, como ejemplo global y como ejemplo local, ¿no? Muchos dicen, muchos peronistas ortodoxos dicen, lo que pasa es que los chinos están haciendo peronismo. Aquello es capitalismo, no es socialismo. Lo que están haciendo los chinos ya lo inventamos nosotros con Perón.
Yo tengo para mí que la diferencia fundamental es que, como bien dijiste vos, en China gobierna desde el 49 a esta parte el Partido Comunista, que es la vanguardia de la clase trabajadora y que supedita al capital y al mercado a el proyecto estratégico del Partido Comunista, que es el destacamento de vanguardia de la clase trabajadora china, ¿no? Y de la nación, porque es la estructura que unifica a la nación a partir de tener como sujeto principal a los trabajadores, ¿no? A los trabajadores chinos. Sin embargo, el peronismo era, si bien un proyecto nacional, de emancipación nacional, pero era dirigido digamos, por un bloque de una burguesía nacional, digamos, que en su momento nace en disputa con otra facción de la burguesía, que es la oligarquía terrateniente histórica, y que no termina de imponerse y que nunca hubo realmente ahí estaba en pugna también con una clase trabajadora que no terminaba de tomar conciencia de sí y que no se terminó de cristalizar políticamente como una conciencia, que disputara el proyecto y que pusiera subordinado a las burguesías, digamos, a las distintas facciones de la burguesía, a un proyecto de la clase trabajadora. Por eso el peronismo termina, digamos, implosionando como experiencia histórica, ¿no? Y el Partido Comunista, sin embargo, no lo hace porque tiene otra lógica, ¿no? Supeditar, digamos, el capital y el mercado en función de los intereses de la clase trabajadora y de la nación, identificando clase trabajadora con nación. Eh, tengo para mí que es esto. No sé cómo lo ves vos, Carlos. Sí, el peronismo dice que China está haciendo peronismo porque eh, en su momento el peronismo, como vos bien lo estás planteando, es una alianza entre la burguesía industrial e incipiente de Argentina junto a la clase trabajadora. Es un proyecto de un intento de revolución nacional democrática, que con tres consignas que eran independencia económica, soberanía política y justicia social, y que desarrolló una estrategia a partir de una insurrección parcial de masas que nació el 17 de octubre y que cambió las correlaciones de fuerza en Argentina y hace emerger un sujeto que no estaba en el escenario hasta el momento, o que estaba, pero que no tenía poder político, que es el movimiento obrero. Un movimiento obrero con capacidad de organización, con todo eso, y que se llevó adelante un proceso interesante de desarrollo soberano, industrial, que se enfrentó en un momento de la historia entre las guerras, entre la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, que hizo que pudiéramos avanzar en términos de una constitución, el del 49, justo cuando se hace la revolución en China. Acá se hace una constitución que pone como principio la propiedad social como una cuestión elemental dentro, pero ese partido eh, siempre lo dirigió la burguesía, es decir, nunca la clase trabajadora, siempre fue la columna vertebral, pero no fue la conducción, es decir, vos en las fuerzas sociales hay alguien que conduce. Y bueno, en este caso, la clase trabajadora no conducía ese proyecto, sino lo conducía eh, las fuerzas industriales de la burguesía nacional. En China, eh, los que hicieron la revolución en China, en el 49, eran obreros de la tierra, o como se le dice, campesinos, la gran mayoría, y junto con los trabajadores de un país semifeudal, agrario, eh, semicolonial, que había vivido un montón de cuestiones, y eso hizo que sea realmente distinto de raíz. Si bien las políticas fueron, uno puede tener algunos parecidos con los planes quinquenales, podemos comentar algunas cuestiones que son parecidas, me parece que no es el mismo proyecto, el peronismo, que es lo que lleva adelante China. Y el peronismo, bueno, me parece que en los últimos años el peronismo, como se desarmó y acá se impuso un proyecto
a partir del año 75, 76, un proyecto totalmente oligárquico y financiero, el peronismo quedó desdibujado, es decir, las cúpulas del peronismo quedaron todas cooptadas y ni tiene ni parte de la burguesía industrial, ni ya no es la misma burguesía que había antes, y la clase trabajadora también está en un problema que fue derrotada en el 76 y todavía no recupera una estrategia. Entonces me parece que no es lo mismo lo que está pasando en China que lo que pasó acá en Argentina. En China sigue la conducción del Partido Comunista, eh, con distintas variantes, con distintas modernizaciones a partir del 78, 79, con un cambio a la política que había llevado el maoísmo, de la revolución cultural y con el gran salto adelante, que había sido una cuestión, algunos errores que se produjeron en China. Después, China hizo un cambio con grandes reformas, con modernizaciones, las 4 modernizaciones que llaman ellos, y bueno, y ha llegado a tener ahora que en los últimos años ha sacado a millones de personas de la pobreza, es decir, casi 800 millones de la pobreza, y sigue avanzando en el desarrollo de las fuerzas productivas, desarrollando tecnologías, capacidades, y empieza a tener un proyecto que no solamente que es para China, sino empieza a expandir su proyecto civilizatorio a nivel mundial, con el tema de la ruta de la seda, la ruta marítima, la ruta digital y toda la ruta de este nuevo proyecto. Por eso me parece que el peronismo en su momento intentó hacer algunas cuestiones. Por ejemplo, Perón planteó en el 52 generar una alianza con Brasil, una unión con Brasil directamente, la Unión Brasilera Argentina, y Y el ABC era con Chile. con Chile para salir al Pacífico, porque él sabía que tenía 20 millones de habitantes, que con un mercado interno así no se podía desarrollar un país industrial, tenía todo esto, pero bueno, ese proyecto tenía sus límites y bueno, y fue derrocado con un bombardeo a la plaza, en el que, bueno, donde festejaron los anglosajones, pero el bombardeo de la plaza no fue solamente contra Perón, fue contra la clase obrera organizada que tenía un proyecto, y bueno, y después viene todo lo que conocemos en Argentina. Pero bueno, me parece que si bien el peronismo quiere decir que China está haciendo peronismo, me parece que no es lo mismo el proyecto chino de este proyecto de gran diseño, de una política de gran escala, bueno, date cuenta, China produce las manufacturas, más manufactura que Japón, y Europa y Estados Unidos juntos. Es decir, para que tengan una dimensión de lo que es China. China tiene un PBI industrial gigantesco, y bueno, y es donde se produce la mayor riqueza del mundo, y bueno, y tiene también un mercado chino, son 1.400 millones, y bueno, también un mercado interno fuerte, pero tiene un proyecto eh, para desarrollar y ampliar a nivel mundial. Tiene más ferrocarriles y líneas férreas que todo el mundo, todos los países del Punto. mundo, es decir, dentro de su propio país. Es Tiene decir, más lo que está. kilómetros de Sí, ferrocarriles que todos los ferrocarriles del mundo. Sí, sí, tal cual. sí, sí, es terrible lo que está haciendo China, conducida por un partido comunista. Y como bien planteaste, el mercado o la burguesía china está súper controlada. Cuando ellos los dejaron andar, los dejaron caminar, cuando no quieren que caminen más, van y le dicen, bueno, te callás, y los esconden, desaparecen, quedan totalmente enfriados o son expropiados directamente por el Estado chino. Y bueno, y China ahora eh, con esto de que Trump puso los aranceles, esta guerra comercial, también no va a permitir más inversiones en su país de Estados Unidos. Entonces, esto genera un problema también para Estados Unidos, que hay un clima, un ecosistema en China donde producir en China genera todas condiciones, no solamente
por los 1.400 millones, por el consumo que hay, sino por el clima de desarrollo tecnológico, científico, intelectual, que se está produciendo en China, que es una enseñanza para todo el mundo de lo que se está pasando ahí. Yo quería volver a esto porque a mí me apasiona mucho estos procesos nacionales, populares, que se dan en los países subordinados, como, bueno, como fue en su momento China, que fue un país semicolonial en su momento, cómo salió de esa situación, y hacer comparaciones que a veces no se condicen mucho estrictamente con las condiciones fácticas reales de los países, porque son distintas condiciones. Estamos hablando de una nación superpoblada que para su momento tenía alrededor de 600, 700 millones, hoy tiene 1.400, y nosotros somos apenas 45 millones o 47 millones, que prácticamente en los últimos 10 años no hemos crecido nada. Por lo tanto, con esa población tan menguada, es imposible pensar en un proceso de insubordinación o revolucionario real, digamos, ¿no? Tenemos que pensar por lo menos a escala subcontinental, por lo menos, estoy diciendo, ¿no? Es decir, Argentina por sí misma no va a poder salir adelante, a excepción que sí o sí tenga una alianza estratégica estructural con alguna potencia emergente en este momento, ¿no? Si no, yo no vislumbro, si no es a través de una asociación estratégica con el resto de naciones del subcontinente, que le haga tener un músculo al menos demográfico que genere un mercado interno suficiente como para generar una explosión del desarrollo de fuerzas productivas. Es decir, si no nos juntamos, para decirlo en términos más llanos, si no nos juntamos con Chile, con Brasil, con Perú, con Colombia, con Venezuela, etcétera, si no hacemos un proyecto subcontinental, mínimamente estoy diciendo, no tenemos chance de salir de este atolladero, de este laberinto, digamos, de su desarrollo, básicamente. Ahora, Sí, pero eso yo concuerdo con vos, pero solamente se puede llevar adelante eh, por por la conducción de una fuerza que tenga capacidad transformadora o capacidad revolucionaria, y me parece que eso, conducido por las burguesías autóctonas de acá, nunca va a suceder imposible. porque son todos con una mirada de patria chica, una mirada totalmente subordinada a los intereses de las grandes potencias, y jamás tuvieron la capacidad de llevar adelante ese proyecto. Mao decía, Para pues mí, yo quería hacer, retomando lo que vos decías, ¿no? Mao hablaba de fuerza motriz y fuerza directriz. ujú. Acá, cuando vos hablabas de la columna vertebral, decías, bueno, está bien, la fuerza motriz era el proletariado argentino, pero la fuerza directriz era la burguesía. Bien, en China la fuerza motriz era el campesinado por su masividad y la fuerza directriz era el proletariado. Pero siempre estábamos hablando de una fuerza de la clase trabajadora, que es la que dirigió el proceso revolucionario. Mientras que acá, lamentablemente, el músculo, el cuerpo, digamos, lo puso la clase obrera con los bombardeos, las muertes, las persecuciones y el propio proceso, pero como un proceso dirigido por una burguesía que estaba a su vez en conflicto y en contradicción con una oligarquía que tenía otros intereses también particularistas, bajo esa estructura es que fracasa ese proceso de revolución democrática o insubordinación fundante fallido. Creo que y en esto coincidimos, obviamente, Carlos, que es un problema de que si no hay una conducción política de la clase trabajadora en el marco de un programa y de un proceso postcapitalista, digamos, es imposible imaginar una liberación social y nacional en estos términos, ¿no? Por eso yo, viniendo de lo que estábamos conversando, ¿no? De esta reconfiguración de los poderes internacionales, de esta emergencia de tres jugadores de peso, pero sobre todo de dos, el viejo imperio norteamericano que está menguando y está en decadencia, y la nueva China, ¿no? La China popular, que está en franco ascenso, se está reconfigurando los poderes y el balance de estos poderes, y cómo eso nos pega a nosotros, cómo nos repercute a nosotros y cómo básicamente le pega a la clase trabajadora argentina. Sí.
Nosotros en esa disputa global eh, que están llevando por la nueva reconfiguración, eh, que vos bien marcás, que son los tres grandes jugadores, pero hay dos principales que son los que están llevando la confrontación, ya sea China y lo que era el viejo imperio de Estados Unidos. Yo veo ahí una diferencia que en Estados Unidos, aparte, tienen un problema interno, un grave problema interno de dos proyectos dentro de que están jugando fuerte dentro del territorio norteamericano, que en cualquier momento se puede pasar siempre a mayor, siempre están a punto de una guerra civil dentro de la misma Norteamérica, porque esos dos proyectos también que juegan eh, son irreconciliables porque son dos proyectos distintos. Uno quiere volver para atrás la historia, el otro quiere avanzar con el globalismo financiero y el otro quiere volver a la vieja, al viejo Estados Unidos de las grandes industrias, del cinturón del óxido, de todo eso. Y tal. Me parece que eso hace que debilite más al viejo imperialismo y posibilite a la nueva potencia emergente que es China, a que pueda plantear un proyecto y seguir avanzando a nivel mundial, poniendo eh, por ejemplo, el tema de la ruta e invitando a países, armando el BRIC, proponiendo intercambios en monedas propias, y hay muchos países, como Argentina, que en ese juego mundial, bueno, estamos jugando y nosotros estamos, eh, nuestro propio principal socio comercial es Brasil y el segundo es China. China. Pero nosotros queremos tener un alineamiento político en este momento con Estados Unidos. Es decir, y queremos romper el Mercosur y nos salimos de la invitación de los BRIC que lo habían hecho, que Argentina iba a ser uno de los países que iba a ser invitado, que fue invitado a los BRIC, y bueno, el gobierno actual está jugando en otra estrategia. Y ahora Argentina, en ese juego, por ejemplo, con la necesidad que tiene de acumular reserva y la necesidad que tiene de los dólares y del préstamo del Fondo Monetario Internacional, le están, es decir, los que tienen, los europeos, los que tienen los votos en el fondo y los norteamericanos, le están pidiendo que se corra de la discusión con China, es decir, que rompa los lazos con China en todo ámbito comercial que China sigue teniendo con Argentina. Esto complica cada vez más a los jugadores de la clase trabajadora que nosotros, con estos acuerdos que están pidiendo, los europeos dicen queremos ver el ajuste que están haciendo y los norteamericanos también quieren seguir viendo el ajuste que están haciendo con los sectores del trabajo. Y bueno, y esto vos verás cómo está repercutiendo. Nosotros en los últimos eh, venimos de los últimos 30 años, la clase trabajadora argentina viene perdiendo ingresos y la distribución de la renta ha pasado a favorecer a las grandes capitalistas, a las grandes corporaciones, y la clase trabajadora viene perdiendo cada vez más salario y viene perdiendo cada vez más puestos de trabajo y esos puestos de trabajo que se pierden, cada vez los que se recuperan son cada vez mucho más precarios y se los vienen todas las formas como el Uber, los Rappi, todas las cuestiones de la plataforma y todos trabajos muy precarios y de contratos muy malos y los siguen exigiendo que implementemos una reforma laboral que vaya más a fondo contra los derechos que habíamos conseguido otrora con la lucha de los trabajadores.
y eso hace que al tener una clase trabajadora tan debilitada como estamos teniendo en este momento, en lo económico, en lo social, hace que cada vez tengamos menos eh, poder de fuego para poder intervenir con las luchas y poder tratar de rescatar un poco de dignidad en nuestras condiciones de vida o condiciones de existencia. Y este juego mundial que estamos viviendo, vemos que no solamente los van a seguir ajustando, sino que nos van a seguir primarizando. Argentina en los últimos 40 años fue primarizada al extremo casi y perdiendo las industrias que teníamos, y ahora en los últimos 20 meses se han perdido un montón de pequeñas y medianas empresas con la apertura de la importación y las exportaciones, que ha hecho que solo queden las pampas húmedas que tenemos, que es la pampa húmeda de la soja, el maíz, la pampa húmeda de vaca muerta, la pampa húmeda del litio, y bueno, y después está la pampa húmeda o el océano Atlántico con los mares argentinos, pero que eso ni estamos pudiendo sacar provecho de toda la riqueza y la proteína que tenemos de ahí en el mar. Es decir, nosotros somos un país bicontinental y no podemos hacer uso de los recursos hitícolas que tenemos ni los recursos que están en el mar, porque no tenemos flota mercante, porque no tenemos las condiciones, ya ni podemos manejar la navegación en los ríos, no controlamos ni los puertos, y bueno, y eso hace que cada vez seamos un Estado cada vez más fallido, un Estado que no pueda controlar los resortes de la economía más importante, ni el Banco Central, ni las herramientas del Tesoro, no podemos controlar las riquezas de nuestros puertos, de nuestros mares, y eso hace que la clase trabajadora siga retrocediendo en la redistribución de la renta y que quede con menos posibilidades para la lucha. Y eso, bueno, es lo que estamos viendo ahora, en un marco de un conflicto global, donde hay una nueva reconfiguración del mundo, donde hay una guerra interimperialista, donde hay un proceso de disputa imperial, nosotros podríamos estar llevando adelante un proyecto distinto, un proyecto propio, donde la clase trabajadora, si estuviera fuerte, podría encabezar y tratar de conducir ese proyecto para poder moldear a este nuevo mundo un proyecto que tenga una escala necesaria, como vos planteaste, una escala a nivel continental para generar un proceso de industrialización eficiente, no como el que tenemos ahora, porque lo que veíamos los últimos años, que el Estado tenía que subvencionar a la industria argentina, y eso sabemos que es pan para hoy y hambre para mañana. Si bien generan muchos puestos de trabajo, no, al no ser eficiente, terminamos siempre con el mismo problema. Argentina tiene un problema que es la restricción externa, el problema de la falta de dólares, el problema de la balanza financiera y de la balanza comercial, que en los últimos años, solo en la etapa del 2002, 2003 al 2012, pudimos tener una balanza favorable, pero porque había precios internacionales favorables y se había producido una devaluación del 400% después de la salida de la convertibilidad. Entonces, ahí parecía que íbamos bien, que parecía todo, y podíamos haber hecho eh, cosas importantes como fue el avance que se hizo en América Latina con el tema de la UNASUR, el Mercosur, el ALBA y algunos planteos soberanos y poder salir de la cuestión esta de la deuda a través del pago, porque estábamos con una balanza favorable, pudimos hasta llamar al fondo, pagarle la deuda, sacarnos de encima el Fondo Monetario Internacional, pero llegamos hasta ahí. Eso tenía un límite
que nunca se pudo profundizar. Y ya en el 2012, 2013, no mostramos que tuviéramos la burguesía nacional o lo que conducía el país en ese momento, que no tenía un proyecto que sea transformador y que pudiera dar cuenta para avanzar hacia una política o un programa más transformador donde la clase trabajadora pudiera hacer pie con un proyecto continental de industrialización soberana y que dejara de ser subsidiado por el Estado las empresas argentinas. Nosotros, en vez de tener un proyecto más profundo, se hablaba de un capitalismo en serio. Queríamos hacer un capitalismo en serio. Y un capitalismo serio, me parecía que el otro capitalismo es un capitalismo de la risa. El capitalismo serio en Argentina es más explotación, empresas subsidiadas por el Estado, es decir, subsidiadas por el conjunto de la clase trabajadora, salarios bajos. Es eso el capitalismo en serio que quería llevar adelante. Por O eso sea me que el parece. único, discúlpame, o sea que el único capitalismo que funciona en Argentina es ese capitalismo ineficiente, un capitalismo que necesita subsidios porque es un capitalismo ineficiente, no puede competir, no tiene escala, que vive a expensas del sector más dinámico de la economía, que es el sector primario, digamos. Con lo cual, si nos basamos en el sector primario, extractivista, minerales, soja, vaca muerta, energía, más servicios y financiero, es un proyecto de país que no cierra para los 45 millones de habitantes, evidentemente, y es un capitalismo débil en todo caso, ¿no? Por lo tanto, Exactamente. siempre termina generando estos ciclos de crisis en los cuales hay devaluación, se baja el costo, el famoso costo argentino, se solventa en base a aumento de los precios de los commodities, con lo cual parece que hay un periodo de bonanza, o sea que dependemos de los precios de los commodities y de la naturaleza, pero cuando esos ciclos se cierran, se empieza a industrializar, digo, ¿no? Tomando ese envión, viene lo de la restricción externa, es decir, no tenemos los suficientes dólares como para comprar los insumos que nos hacen falta, que no fabricamos por tener industrias ineficientes y a pequeña escala. Por lo tanto, volvemos a caer en ese círculo vicioso de que no nos levantamos nunca. ¿Cómo, digamos, pintado este diagnóstico, cómo te parece a vos que se puede salir? Porque esto va agregado a, y te cierro con esto y te dejo, esto va agregado a este proceso bien que vos describiste del industricidio que llevamos desde el 55 en adelante, profundizado en el 76, donde yo creo que en el 76 se le da una especie de tiro de gracia en la nuca, ¿no? A la industria nacional y a la industria estatal sobre todo. Entonces se va desmantelando incluso todo lo que es el activo público, las empresas públicas, que termina de profundizarse con el menemismo, donde ahí sí realmente se hace el desastre final, donde incluso el Estado Nacional se saca de encima las obligaciones y se las tira por la cabeza a las provincias, como la educación y la salud, eh, quedando solamente el nivel terciario como universidad nacional, pero todo lo que es nivel secundario y nivel primario de educación se lo tira a las provincias y todo lo que es salud se lo tira a las provincias, eh, haciendo que prácticamente la figura del ministro de Salud sea una figura decorativa y ahora está rebajado a secretario de Salud, por lo tanto no hace mucha falta. Digo, en ese panorama, digamos, de industricidio sistemático, eh, retroceso de la clase trabajadora, bajos salarios, fragmentación de la clase trabajadora, precarización de la clase trabajadora, eh, destrucción de la conciencia de clase. ¿Por dónde se sale, Carlos? Ya sé que no te la hice Bueno, fácil. esa es la pregunta, esa es la gran pregunta. Es decir, una vez que vos tenés el diagnóstico y sabés que, que por este camino que venimos en los últimos 40 años eh, llevando, siempre caemos en el mismo lugar y cada vez más abajo, es decir, no es que caemos en el mismo lugar, cada vez estamos más abajo y con menos posibilidades de
de salida. Entonces me parece que no podemos seguir repitiendo la misma fórmula y querer con la misma fórmula eh, creer que se va a poder cambiar y crear la ilusión de estos. eh, Hay dos grandes proyectos, uno más estatal y otro más neoliberal, que se puede decir, o uno más neodesarrollista y otro más. Y estos dos proyectos son como si fueran las dos caras de la misma moneda, es decir, porque terminamos siempre en el mismo lugar. Como vos planteabas con esto de la restricción externa, la falta de dólares, de nuestras industrias ineficientes, todo esto. Yo creo que para empezar, yo digo que eh, nosotros fuimos derrotados, como vos planteaste, en el 76. Y a partir de ahí eh, fuimos eh, eh, en un marcado industriocidio, como planteaste, es decir, que fueron destruyendo toda nuestra industria nacional, fueron destruyendo todo, pero después también vino la guerra de Malvinas y a partir de ahí los pusieron en una economía de guerra y los metieron todo lo que fue las privatizaciones, la destrucción de todo lo público, todo lo que teníamos, las capacidades instaladas, fueron destruidas. Y después, me parece que de todo, los metieron todo el mensaje de que con la democracia podíamos vivir, comer, educarnos, todo esto, y todo el mundo se quedó con este cuento y todo el mundo está cuidando la democracia. Es decir, estamos cuidando la democracia y estamos creyendo que es el único camino por donde se sale, es por la vía democrática y por la vía de los votos. Y sabemos que esta democracia es una democracia totalmente de baja intensidad que solamente permite que lleguen algunos y que repitan estos dos ciclos y llegan los mismos de siempre. Por eso me parece que lo que hay que tratar de retomar es una iniciativa de la clase trabajadora, una iniciativa que tiene que ver con cambiar las correlaciones de fuerza a nivel general. Y para cambiar las correlaciones de fuerza a nivel general, se necesita tener una organización de la clase trabajadora que esté dispuesta a luchar por sus intereses. Y cuando va a luchar por sus intereses, tiene que generar las condiciones de no solamente ver su sector, sino que tiene que ver más la totalidad del problema a donde estamos metidos, porque no vamos a decir que en Argentina no hay lucha. Argentina es un país que continuamente está luchando y hay todos los días luchas, pero son luchas sectoriales. Nosotros tenemos que encarar otra forma con una mirada de dar los momentos de la lucha, eh, sobre todo pasar de lo económico gremial a lo político gremial y entrar a la lucha política directamente. Es decir, a la lucha política donde podamos poner en discusión la conducción del proyecto para que no nuevamente no seamos invitados, como siempre nos llevan a la clase obrera, atrás de un proyecto, de estos proyectos reformistas o neoprogresistas, y que la clase obrera termina yendo y después termina, como siempre, termina con la clase obrera un punto más abajo del que estaba antes. Entonces, me parece que el camino es el camino de la unidad de la clase, el camino de la pelea, el camino de ir a una forma de lucha que no sea la que proponen las clases dominantes en Argentina, que dice, bueno, ahora hay que ganar las elecciones, me parece que ahora se vienen las elecciones intermedias, pongamos un candidato, entonces llaman a los dirigentes obreros, se sacan fotos, y empezamos a buscar por ahí. Y bueno, y todo dice, bueno, en Argentina hace muchos años y buscamos votar el mal menor para ver de poner a alguien que nos tire un centro y eso estamos esperando. Lo que hay que recuperar entonces es la estrategia de la clase trabajadora. Y para recuperarla, me parece que la única forma es empezar a construir la situación.
porque si no construimos una situación donde se cambien las correlaciones de fuerza, esto va a seguir el mismo curso que sigue siempre y vamos a repetir la misma historia. Y por eso debemos tener una estrategia. Pero la estrategia no es que la podemos abordar acá como planteándola como diciendo, bueno, pero hay que tener un programa de la clase. Y cuando vos ves un programa, ponen un programa de reivindicaciones, 3 puntos, nacionalizar la banca, ¿no? Eso ya no es. El programa es un programa de alianza, es un programa de alianzas sociales. ¿Con quién lo vamos a aliar? ¿Quién son los que tienen que conducir esta fuerza? ¿Quién son los que tienen que acaudillar la fuerza? ¿Con quién nos vamos a juntar para tener poder, para construir un poder suficiente para poder empezar a tener posibilidades de cambiar el rumbo, y cambiar el rumbo de la política esta para poder hacer el proyecto este que vos estabas planteando, el proyecto de la patria grande, un proyecto a escala, un proyecto industrial, un proyecto que juegue con los grandes actores, que tenga como centro a la clase obrera como sujeto, y que ese sujeto se considere un sujeto nuevo que tenga capacidad de revertir este orden que está impuesto ya en Argentina. Pero si no logramos eso, no va a poder pasar, no va a pasar lo que nosotros queremos, sino que va a pasar lo que viene pasando siempre, es que los van a decir, hay 2027, hay 2025, y bueno, y vamos atrás de un candidato y después pasa lo que pasa. Entonces, yo para mí, en la tarea que hay que hacer, me parece que hay que recuperar eh, la formación de los cuadros, empezar a discutir cómo se forman los cuadros, dónde armar las escuelas de formación para discutir esta problemática y empezar a tener capacidades para recrear lo que fue un 17 de octubre, un cordobazo, un rosariazo, que son momentos de insurreccionales donde cambian las correlaciones de fuerza y ya nada es igual. Entonces es la única forma donde la clase obrera puede tener posibilidad de tener la iniciativa de acaudillar esas luchas y presentar su plan y su proyecto propio. Yo de otra Vos manera no lo sí, veo. vos en el libro hablás de una cosa que me interesó mucho, que decís hay que dejar de lado esa concepción del ciudadano consumidor y pasar al sujeto, digamos, al sujeto protagonista real. Digamos, creo que la clase trabajadora se debe primero a una discusión en cuanto a su subjetualidad, digamos, ¿no? O a su subjetividad, como dicen otros, para entendernos. Eh, y debe darse esa discusión de que primero debe dejar de ser un actor de reparto o un invitado para asumir el papel de protagonista, ¿no? Y segundo, debe darse la discusión de un plan táctico y estratégico. Digo, ¿qué vamos a hacer y qué queremos hacer y qué queremos, digamos, terminar de hacer o terminar de coronar, ¿no? Creo que salir de los planteos economicistas gremiales del aumento del salario, alguna mejora de las condiciones de trabajo, para proponernos un proyecto de nación acaudillados y conducidos por la clase trabajadora elevada a la condición de clase nacional dirigente, como una élite dirigente, desplazando al bloque de clases dominantes, burgués, neocolonial, porque son burgueses capitalistas al servicio del capitalismo foráneo y neocolonial, en un entramado de intereses que prácticamente no se puede desanudar, ¿no? Digo, si la clase trabajadora no se da esa discusión y no se plantea tomar, digamos, la iniciativa, va a ser imposible romper este círculo vicioso de esta democracia de la derrota, que es una especie de dispositivo de subordinación, en el cual parece que hay un policía bueno y un policía malo, ¿no? El policía malo
los liberales que vienen y te venden todo y te endeudan, y después viene el policía bueno que tira algunas migajas para este lado, pero y que termina pagando las deudas que el otro generó. Entonces, es como que son dos cabezas funcionales a un solo cuerpo, que ese cuerpo es un plexo que implica la subordinación de las clases trabajadoras de nuestra nación y la subordinación de la nación que está hoy por hoy al borde prácticamente de la disolución, tanto social como nacional. No sé cómo lo ves vos en ese Sí, sentido, yo ¿no, lo Carlos? veo así y lo veo en la gravedad que cada vez más eh, los fragmentan más a la clase obrera, la fragmentan más, le meten más problemas. Por ejemplo, vos antes tenías una solidaridad de clase eh, que venía desde, desde el mismo trabajo de la industria hasta las barriadas de los trabajadores populares. Ahora todo eso está todo descompuesto, se metió, no se metió, metieron el narcotráfico, metieron la inseguridad, metieron todo eso para tratar de romper los lazos y hacer una guerra de pobre contra pobre en todos los lugares, en el conurbano, en las grandes ciudades, en el mismo Rosario, y eso está agravando la situación. Y después nos metieron un montón de discusiones secundarias y antinomias que nos hacen discutir democracia, dictadura, eh, todas esas son antinomias. Es discutir cuestiones que no nos dejan ver lo principal, es decir, cómo avanzamos hacia un proyecto de discutir. Yo, el tema de la discusión de los salarios, sí, puede ser una discusión economicista. Pero bueno, la lucha por las condiciones de vida es válida, pero de la mano con la otra lucha, con la lucha más integral, con la lucha de un proyecto de país, porque si no, es una lucha totalmente de un reformismo burgués, es decir, peleo por mis condiciones, si mejoro los salarios, todo. Pero me parece que esas luchas por las condiciones de vida pueden ir generando, como se están dando bastante, creando condiciones para una gran lucha que emerja una situación. En Argentina, eh, nosotros tenemos historia de que, por ejemplo, en el 2001, si bien la salida de eso salió con la recomposición eh, burguesa de esto, de la devaluación y bueno, y lo que vivimos eh, ese, esos 12 años, 13 años eh, del viento de cola y una mejora sustancial en salario, todo esto, pero nunca alcanzamos lo que teníamos en el 70, si bien mejoramos algunas variables, algunas condiciones, todas, eh, siempre nuestro pueblo termina estallando. El tema que no puede pasar como pasó o como pasó en Chile, es decir, que hay un levantamiento, hay una salida, todo esto, pero después eso lo conduce la burguesía hacia otro lado. Los otros, por eso, yo digo que la estrategia, es decir, es tener los cuadros suficientes para tener la capacidad de conducir al movimiento. Entonces, no es solamente lucha económica y lucha política, es la lucha teórica, es la lucha por la conducción del proyecto. ¿Quién conduce ese proyecto y quién lo puede llevar adelante? Y me parece que para eso, sí o sí, hay que ir generando los cuadros necesarios y volver a las viejas escuelas de formación de cuadros y formar también los delegados de bases en la fábrica, los delegados en cada lugar, todo esto, empujar las luchas económicas gremiales, empujar las luchas políticas, pero sobrepasarlas con luchas políticas que pongan en discusión la cuestión general. Si no discutimos la lucha general
solamente nos quedamos en esto y siempre terminamos siendo furgón de cola de los proyectos que aparecen burgueses y que nos invitan a ir a las elecciones. Yo por eso, yo no digo que las elecciones sirven o no sirven, yo no discuto eso y no digo que no pueden, que no puede ser una herramienta, pero bajo las condiciones de fuerza que estamos en este momento, que tiene la clase obrera, eh, es ir a poner la cabeza y que no pase nada, es decir, que no vas a cambiar nada. Por eso me parece que hay que poner el tiempo, destinar el tiempo, sobre todo los compañeros de las organizaciones, destinar a la formación y a la preparación de las condiciones para generar un camino de enfrentamiento social, de ir a una insurrección, pero no en términos que lo plantea el capital, porque ellos también te quieren llevar a veces a una guerra civil o a una descomposición social completa y que nos enfrentemos pobre contra pobre y que sigan conduciendo ellos. Nosotros tenemos que tener la capacidad para ir a conducir este proceso, para llevar adelante un proyecto que sea un proyecto que pueda incluir a las grandes mayorías, porque vos bien planteaste que el proyecto que estamos viviendo de la pampa húmeda, de la soja, de la pampa húmeda de vaca muerta, la pampa húmeda del litio, es un proyecto para 16 millones de personas y nosotros somos 46 millones, quedan 30 afuera. Entonces, eh, la clase trabajadora tiene que empezar a observar esto, tiene que tener, porque las determinaciones las tenemos, porque la clase las tiene, esas determinaciones, en un momento donde cada vez el capitalismo, no sé si te habrás percatado, el capitalismo cada vez cede más la conducción o la dirección del trabajo a los mismos trabajadores. Es decir, a vos el que te contrata es un trabajador. Es decir, cada vez el capital tiene que socializar más el trabajo, generar que los trabajadores se autocontraten, sean los gerentes, son la mayoría de trabajadores. Eso también crea condiciones que nosotros a veces, si tenemos la capacidad de darnos cuenta de esa posibilidad que lo está dando el mismo capital en su contradicción y en su lógica de funcionamiento, podríamos revertir, es decir, ¿cuántos son los grupos económicos que dominan Argentina? Es decir, expropiando 15 o 16 grupos, es decir, vos podés tener la conducción, pero el tema es que si no tenés el sujeto, no tenés la capacidad para llevarlo adelante, las cuestiones de arriba no sirven. Por eso yo digo que vos tenés que tener los cuadros que sepan al leer el movimiento social y que tengan la capacidad del olfato de cuándo se va a producir ese levantamiento social para tratar de conducir y que sean las masas las que lleven adelante este proceso. Como pasaron en todas las revoluciones del mundo, es decir, eh, eh, en Rusia pasó eso, no pasó, en China pasó eso, es decir, había gente que interpretaba al movimiento de masa, a la fuerza de masa, y les puso la herramienta y bueno, en un lado fue todo el poder a los soviets, acá será todo el poder a tal. Y bueno, eso es lo que necesitamos. Por eso me parece que hay que volver y hacer el esfuerzo intelectual, el esfuerzo de ponernos repasar de vuelta a todos los clásicos que hemos leído en un momento, a todos los intelectuales argentinos que tuvimos que fueron muy buenos, para ponernos a estudiar y también estudiar la historia argentina, pero la historia no para estudiar la historia como una cuestión para saber de historia, sino para ponerla en movimiento y en cuestión de lucha, estudiar los procesos revolucionarios de Argentina, el periodo 55, 72, 73, es un gran periodo en la Argentina donde se conforma una alianza social
nueva para la Argentina que no existía, el movimiento obrero con el movimiento estudiantil, y se arma el sujeto de la revolución en Argentina, y se producen hechos como el Cordobazo, los dos Rosariazos y el Cordobazo, el Mendozazo, hechos importantes que dieron posibilidad a la Argentina de que la clase trabajadora se acaudillara y tuviera el poder político. Y eso hizo que eh, las fuerzas imperiales armaran la contrainsurgencia a través del proyecto Cóndor y la destrucción de esa alianza en el 72, 73, metiendo antinomias y contradicciones internas dentro del movimiento entre jóvenes, viejos, los de la patria peronista, la patria socialista, y la división de esa alianza que llevó a la derrota y que se impusiera después el proyecto oligárquico financiero que es dominante hasta el día de hoy. Por eso me parece que hoy más que nunca los laburantes tenemos que recrear eso, y me parece que hay momentos, ahora se viene una lucha, una huelga general, y me parece que si bien los que la convocan no son muy confiables, nosotros tenemos que trabajar con los trabajadores en la base, ir a cada lugar a discutir, y me parece que tenemos que hacer que esa huelga sea contundente, porque es la única forma que tenemos la clase trabajadora de expresar nuestro descontento y también para generar la construcción de poder, es decir, cambiar las correlaciones de fuerza. De otra manera, es ir al mismo lugar de siempre, ir a votar, pero sin cambiar las correlaciones de fuerza, y después los quejamos que los gobiernos no hacen nada. Y te dicen, no, no dan las correlaciones de fuerza, y si vos decís algo, después al gobierno que entró y que es si es un gobierno neoprogresista, si le haces una huelga, te dicen que le haces el juego a la derecha. Y bueno, y así te tienen y te mantienen, y bueno, y eso es lo que está pasando en la Argentina. Por eso yo creo que necesitamos recuperar la iniciativa, recuperar la estrategia de la clase trabajadora, y para eso hay que trabajar en la formación de los cuadros y generar una situación a través de, empezando a partir de luchas económicas, gremiales, pasar a la lucha política y luego entrar a la lucha política para entrar después a la lucha económica y a la lucha teórica. Ahí está, me parece, el quid de la cuestión donde tenemos que laburar. Es claro, Carlos, que la huelga es una herramienta de la clase trabajadora, siempre lo fue, es el elemento en el cual uno genera como clase trabajadora el cortocircuito al proceso de producción y distribución del capital. Es decir, uno interviene ahí cortando prácticamente haciendo un cortocircuito en el sistema, para decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, claro, el cortocircuito puede ser chiquito, pequeño, no afecta al funcionamiento global del sistema, un paro dominguero, en términos de los medios de comunicación burgueses. Dicen, ¿qué vas a hacer un paro, un parito dominguero, un paro de 24 horas? Bueno, entonces salen y te dicen, este paro costó tantos millones de dólares al país y la pérdida, qué sé yo, qué sé cuánto. Dando, digamos, admitiendo, sin saberlo o sabiéndolo, pero, o sin quererlo, que realmente el paro hace daño, porque una huelga, si genera esa pérdida, la pérdida se la genera no a los trabajadores, básicamente, sino a los que acumulan la riqueza que generan los trabajadores, no a los ricos, los burgueses, básicamente. Ahora, más allá de esto, es ningunear una medida, una herramienta que tienen los trabajadores, decir, bueno, un paro dominguero, un paro de un día, no nos hace mella, al otro día todo continúa lo mismo. Incluso ese mensaje baja y afecta también a la subjetualidad o la subjetividad de los trabajadores diciendo, che, ¿para qué vamos a hacer un paro si al final y al cabo al otro día vamos a trabajar y todo sigue igual? ¿Qué le puedes decir vos qué puedes decir vos a esto? Sí, yo creo que la huelga es una herramienta de la clase obrera, pero que tiene que no solo la huelga, porque, por ejemplo, Alfonsín recibió 13 huelgas. ¿Mm? Pero si no está supeditada a una estrategia, dentro del marco de una estrategia, es decir, muchas veces termina siendo que la herramienta queda totalmente desdibujada. Es decir,
Vos necesitas esa herramienta y para ir consolidando un proyecto, pero para empujar la estrategia de la clase obrera. No hacer el paro porque, bueno, porque me presionaron, me están presionando mucho, voy a hacer un paro. Yo soy un tipo que piensa que la huelga general es la herramienta principal que tiene la clase trabajadora para parar, pero no solamente hay que quedarse ahí, hay que darle dirección, hay que darle una dirección a esa huelga, que esa huelga vaya acompañada de un plan de lucha que tiene distintos momentos y que vaya en ascenso y que vaya calentando y sumando actores al plan de lucha y al programa de la lucha, es decir, al programa de las alianzas que vos tenés. Y bueno, y en este momento eh, hay muchos actores que están siendo perjudicados con las políticas de gobierno. Es decir, hay actores de toda la clase trabajadora en su conjunto, ya sea ocupada o desocupada, aquellos trabajadores públicos y los trabajadores privados. Es decir, no hay ningún sector de la clase obrera que creo que esté pasándola bien, salvo algunos gerentes o directivos de determinadas empresas petroleras o algunos que trabajan en algunos sectores en fondos de inversión, en bancos, pero la mayoría de la clase obrera está, el 60% está precaria, muchos están por debajo de la línea de la pobreza. Entonces me parece que hay un caldo de cultivo que empieza a brotar desde abajo, que hay una necesidad de ir a una acción. El tema que los dirigentes muchas veces no inspiran la confianza y no empujan en serio hacia esa medida que tiene que ser una medida que sea contundente. Es decir, solo necesitamos que si se va a parar, tiene que la UTA parar. No puede ser que esté diciendo que no va a parar la UTA, porque ya va a parar, ya el paro no es lo mismo. Y bueno, y me parece que hay que sumar a distintos actores, no solamente a los trabajadores ocupados y los trabajadores públicos, los privados y públicos, sino que hay que meter todo lo que es la reserva de los desocupados, todo el movimiento de las organizaciones barriales, eh, otras expresiones empresariales de las pequeñas y medianas empresas, sumar sectores de pequeños y medianos productores, de otras formas de producir, sumarlos a esta lucha, pero también deberíamos empujar para que tiene que aparecer un actor importante para mí, que es el movimiento estudiantil. Y me parece que es el actor que está faltando en este momento. Y bueno, hay conflictos en las universidades, el año pasado hubo conflictos, pero no se manifestó eh, profundamente ese actor. Me parece que ese actor, cuando se conjuga con el movimiento obrero, genera una alianza social que siempre hace temblar a los sectores del poder. Por eso me parece que debemos trabajar ahí, que esta huelga no solamente se sumen los trabajadores privados y los trabajadores públicos, sino que trabajar en las universidades también para que se sumen sectores del movimiento estudiantil, trabajar en las barriadas populares para que las organizaciones de los barrios y las organizaciones que le llaman piqueteras también aparezcan, que ayuden a garantizar la huelga para que empecemos a tener un sujeto distinto, es decir, un sujeto en lucha y en la calle, para que dejarnos de comportarnos como capital variable o simples trabajadores que vendemos fuerza de trabajo, a comportarnos como una clase social que colabora y se solidariza entre los distintos sectores o los distintos destacamentos que tiene esta clase trabajadora, que es muy amplia
y que no es que sea, que esté reducida, porque hay muchos que dicen que ya no existe la clase trabajadora. No es así, cada vez hay más trabajadores y cada vez pasan más a la fila de los trabajadores. El tema es que tenemos malos trabajos, trabajos precarios, trabajos por línea, bajo de la línea de la pobreza, y tenemos un montón de actores que van quedando afuera del sistema productivo, pero que son de nuestra clase y que también tenemos que organizarnos para que no los pesen como un ejército de reserva o como el peso muerto que tengamos que pagar para que nos sigan bajando el salario. Por eso la importancia de trabajar y organizar también en los barrios, en las universidades a los estudiantes y poner todo ese activo a disposición de la lucha y que en este caso sea en esta huelga, trabajar para llegar a eso. Y eso es lo que estamos haciendo, es lo que estamos intentando hacer en este momento. Y bueno, y para esto también hay que seguir discutiendo, debatiendo la estrategia, porque muchos se quieren poner, no los vamos a poner de acuerdo, a lo mejor cuál es la estrategia general, porque muchos dicen, bueno, vamos a ir a las elecciones. No, bueno, vos querés ir a las elecciones, pero para ir a las elecciones tenés que cambiar las correlaciones de fuerza, porque vas a llegar ahí y si no tenés fuerza, después no vas a poder llevar las políticas que vos decís que querés llevar. Por eso, lo importante de tratar de unificar las posiciones en el marco de la lucha. En el marco de la lucha. Bueno, vos querés ir por las elecciones, andá, pero vamos a luchar. Sin lucha acá y sin cambio de las correlaciones de fuerza, no hay posibilidad alguna de salir para adelante con un proyecto en Argentina. Vamos camino, sino una descomposición total y a una pobreza extrema donde vamos a terminar matándonos pobres contra pobres en cada lugar. El sistema es muy inteligente para intentar interferir en la unidad de la clase trabajadora. Te mete, ya lo habías mencionado vos en algún momento, te mete temas de discusión que particularizan las luchas, temas identitarios, temas incluso de nacionalidades ancestrales, que nada tienen que ver con la nación política, temas étnicos, temas raciales. Eh, ¿Cómo contesta un dirigente de la clase trabajadora a estos intentos del sistema de precisamente dividir la lucha? O sea, que en esta lógica de divide y reinarás, ¿no? Sí, sí, esas son todas formas de contrainsurgencia, es decir, de tratar de meter ejes, otros ejes que, eh, que, que fragmenten y que no podamos poner el foco y darle una centralidad a la clase. Yo siempre planteo que somos todos trabajadores, es decir, somos todos de la clase trabajadora, más allá de la identidad que tengamos, que queramos elegir, por más que seamos pueblos originarios, seamos de una etnia, ¿no? Si somos de la clase trabajadora, es lo que los unifica a todos para poder pelear. Entonces, me parece que eso hay que tratar de abordarlo de esa manera y tratar de trabajarlo y tratar de tener, es decir, eh, hay muchas luchas de esas, pero muchas veces esas luchas son efímeras, van un día o tienen una fecha que la tienen puesta, o como las luchas también los mismos derechos humanos, a veces está agendado el 24 de marzo, se va a una gran marcha y aparece un montón de gente y después esa gente desaparece, no está más en ninguna lucha. Y lucha acá, el problema está a diario, es decir, igual que distintas luchas que son así, que me parece que son más conducidas por la pequeña burguesía, el sector esto, los sectores más neoprogresistas, todo esto. Me parece que tenemos que unificarlas, pero darle una dirección y poniendo el acento en la clase trabajadora y que peleemos como conjunto y todos juntos como clase, no como identidades fragmentadas y que peleemos eh, nada que aquello que quiera fragmentar, que quiera dividir y que quiere poner el acento en otro lado, me parece que lo único que hace es debilitar la lucha. Hay muchas luchas.
nosotros vemos, hay luchas en sectores ecologistas, sectores identitarios, feministas, luchas de pueblos originarios, hay un montón de luchas, es decir, nosotros tenemos que darle centralidad, unificarla a esa lucha, pero ponerla bajo la lucha de la clase trabajadora y luchar como pueblo, como clase, para tener un proyecto de nación, un proyecto de país que los incluya a todos. Es decir, no es que uno está en contra de los pueblos originarios, de las luchas identitarias, nada. No, estamos muy a favor y las tenemos que tener, pero tenemos que mirarnos primero como trabajadores. En ese esquema de alianzas que estás hablando, ¿no? De clase trabajadora, estudiantes, eh, ¿qué lugar, qué variable ocupa las Fuerzas Armadas y de Seguridad? Las Fuerzas Armadas, mira, las Es Fuerzas decir, la pregunta Armadas, ¿es posible un proyecto nacional de la clase trabajadora que es un proyecto revolucionario o en términos de insubordinación a las relaciones de poder mundial y de supeditación al capital sin que ese proyecto tenga Fuerzas Armadas? yo creo que esa es una pregunta clave, es decir, y un debate que las organizaciones populares, las organizaciones de los trabajadores, tenemos que dar. A nosotros nos enfrentamos entre las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y la clase obrera, fue un enfrentamiento a muerte en la época del dura de la Argentina del 70, y no pudimos recomponer más un proyecto de alianza ahí con las Fuerzas Armadas. Si bien nosotros tenemos una historia de Fuerzas Armadas nacionales y populares y de ejércitos populares, como el ejército mismo de San Martín, los ejércitos eh, que fueron ejércitos populares. Eh, nosotros tenemos que recuperar Stabio, Tapia, Mosconi, Mosconi, Baldrich, eh, ah, Perón, todo eso, Perón, el mismo Perón. Perón, claro, son proyectos populares y que encabezaban las Fuerzas Armadas. Yo lo que estoy siguiendo bastante es el proyecto que se está llevando adelante en la República Bolivariana de Venezuela. Es un proyecto donde se sostiene porque tiene una fuerte alianza del pueblo con las Fuerzas Armadas. Es decir, el proyecto bolivariano se sostiene porque las Fuerzas Armadas están junto con el proyecto bolivariano y están y junto con las comunas y con también parte del pueblo en armas, que están tomando la decisión y llevando adelante un proyecto que está con sus problemas, tiene debilidades, pero hace muchos años que se viene sosteniendo y viene enfrentándose fuertemente al imperialismo y juega ya también en el proyecto de la discusión de la disputa mundial como un actor. Es decir, Venezuela es un actor que juega en el contexto mundial por la característica bueno, y también porque tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. También es un actor interesante en ese sentido. Por eso me parece que eh, eh, el tema de las Fuerzas Armadas es una cuestión que debemos debatir muy fuerte y tenemos que tener, eh, eh, me parece, una llegada ahí. Es decir, si bien sabemos que el proyecto Cóndor, cómo se formaron, dónde se formaron las Fuerzas Armadas, es decir, hubo gran parte de las Fuerzas Armadas que fueron formadas en el proyecto angloamericano, es decir, bajo las fuerzas imperiales. Siempre hay dentro de la misma fuerza historias que son muy fuertes y muy arraigados al proyecto nacional y popular. Como vos planteaste recién, el caso Sabio, el caso Mosconi, el caso Perón y el caso San Martín mismo, que viene de ahí. Y por eso me parece que hay que rescatar
esa discusión y ese debate y tener una discusión muy fuerte que sean parte de una alianza general con el pueblo trabajador. Bueno, Carlos, ya llevamos casi hora y 45, llevamos, la pasamos un poquito. No sé, la idea es ir cerrando el encuentro. Bueno, Para no abusar más de la confianza. Creo que hemos tocado de manera bastante interesante lo que era el rediseño a nivel de poder mundial y cómo eso repercutía a nivel local, regional y local sobre todo, cómo eso repercute sobre todo en la clase trabajadora, que es lo que nos interesa a nosotros intentar vislumbrar o construir un proyecto de clase dentro de la nación política o dentro de nuestras naciones políticas, que son naciones políticas hermanas, que en definitiva aspiramos siempre a generar una supernación en términos de unificación, ¿no?, de todas nuestras naciones, de aquel viejo proyecto del ABC hasta proyectos que puede estar en danza ahora de una unidad iberoamericana e incluso expandirla a una unidad iberófona, panhispánica o panibérica. Eh, Te quería preguntar si te queda algo en el tintero y que cierres vos y que digas cómo el, querés cerrar el asunto. el asunto es que la importancia de tener estos encuentros de debate y discusión y que ustedes difundan y sean divulgadores de esta temática y poner el acento donde hay que ponerlo, es decir, nosotros debemos recuperar la iniciativa como pueblo, como clase trabajadora, porque si no, nos va a ir más mal de lo que nos está yendo. Si no recuperamos esa historia de lucha que supimos tener en un periodo que va del 40 y de los 40, del 44, 45 hasta el año 75, donde apareció el sujeto de la clase obrera al escenario, se subió al escenario político, eh, y no recuperamos esa iniciativa y si no recuperamos la conducción de ese proyecto, un proyecto popular, democrático y social, me parece que Argentina no va a tener sentido de ser solamente un lugar donde van a venir a extraer materias primas y hacer trabajar a la gente eh, por sueldos de miseria y que gran parte de la población no ingrese y quede afuera totalmente del sistema y que la padezca y la pase muy mal. Nuestra Argentina está siendo cada vez más fuertemente endeudada, está siendo fuertemente pisoteada, reprimarizada, eh, y estamos en un momento bisagra de la historia. Así que bueno, me parece que hay que aprovechar estas disputas mundiales, esto que se está reconfigurando a nivel mundial, la nueva discusión por un nuevo orden mundial y que la clase trabajadora recomponga sus fuerzas propias, es decir, recomponer nuestras propias fuerzas para poder subirnos al escenario y ser un actor importante en el escenario mundial y que podamos devolverle la dignidad a nuestro país, a nuestra patria y a nuestros sectores populares y a nuestra clase obrera, para que no tengamos que estar viendo lo que estamos viendo todos los miércoles, que están apaleando a nuestros jubilados, que la están pasando muy mal, que les sacaron los medicamentos, que viendo que nuestros jóvenes científicos se están yendo del país porque no ven un futuro, que las migraciones que se están produciendo a otros países en busca de una salida. Nosotros tenemos que recuperar entonces la moral, recuperar la fuerza material para poder invitar a todos los compatriotas a un proyecto
que tenga la capacidad y el poder suficiente para instaurar un proyecto popular con fuerte arraigo en nuestras bases de la clase obrera. Me parece que es eso y ese es el camino que tenemos que construir en conjunto, es decir, todas las organizaciones populares entrar en un debate profundo para poder ir a ese camino, porque si no lo hacemos, me parece que la historia nos va a pasar por encima y vamos a quedar relegados como país y como pueblo. Muy bien, muchas gracias Carlos por tu generosidad y tu paciencia, por haber estado casi 2 horas acá hablando del proyecto estratégico de la clase. Y nada, te voy a convocar en otras ocasiones porque me parece que esto da para más, para seguirla, para profundizarla, dado que la coyuntura también va cambiando, dado que tenemos la clase política que tenemos y que nos lleva a estos atolladeros, a estos caminos sin salida prácticamente, ¿no? Así que nada, agradecerte realmente y nada, también agradecerles a los que nos están viendo, visualizando. Así que les voy a pedir que le den me gusta, que toquen también ahí en la campanita, que compartan estos videos, estos encuentros, si quieren más material de materialismo político y de análisis político, y que comenten lo que quieran en la caja de comentarios aquí abajo, sugerencias, críticas, lo que ustedes quieran. Y nada, desearles que estén bien, que tengan mucha salud. Patria, socialismo y revolución para todos. Muchas gracias y nos vemos cuando se pueda. Soy materialista, no me dejo engañar por las ilusiones idealistas que quieren ocultar la realidad concreta, plural, dialéctica e histórica. Por eso me censuran cuando escuchan mi retórica. No me conformo con saber, porque quiero transformar el mundo que me rodea. Voy a emancipar a los pueblos oprimidos, a las naciones sin estado, a los trabajadores explotados, a los marginados. Para eso mi filosofía es crítica. Escucha, libertario, que aplastará la realidad política. La teoría y praxis es condición sine qua non, como decía Lenin, para que haya revolución. La realidad material les golpeará en la cara a los que viven en la nube y no ven la verdad clara, a los que se creen superiores y desprecian al obrero, a los que explotan al pueblo y se llenan el sombrero. La realidad material les golpeará en la cara a los que viven en la nube y no ven la verdad clara, a los que se creen superiores y desprecian al obrero, a los que explotan al pueblo y se llenan el sombrero. Forjemos la unidad, es la patria quien nos llama. Forjemos la unidad, es la patria quien nos llama. Forjemos la unidad, es la patria quien nos llama. Iberofonía y socialismo, carajo.